Historia de la filosofía, volumen 1, filosofía antigua, filosofía patrística, filosofía escolástica, 40, parte primera, filosofía antigua, capítulo 11, Aristóteles, 85, la lógica, parte 2. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. Sin embargo, Aristóteles hace notar una dificultad que puede surgir del uso de este principio con respecto a los acontecimientos futuros. Si se dice, mañana habrá una batalla naval y mañana no habrá una batalla naval, de estas dos proposiciones, una tiene que ser necesariamente verdadera. Pero si una de ellas es necesariamente verdadera, por ejemplo, la que dice mañana no habrá una batalla naval, esto quiere decir que necesariamente mañana no habrá una batalla naval, precisamente porque es necesariamente verdadero que mañana no habrá una batalla naval. En tal caso, el uso del principio de tercero excluido, referido a los acontecimientos futuros, se derivaría la tesis de la necesidad de todos los acontecimientos, incluso de los debidos a la elección del hombre. Aristóteles no afirma que estas consecuencias sean legítimas y que todos los acontecimientos ocurran por necesidad. Una de las dos cosas expresadas por una proposición contradictoria se verificará necesariamente en el futuro, pero esta necesidad no afecta a aquella de las dos cosas que se verificará. En otros términos, no es necesario, ateniéndose al principio de tercero excluido, ni que mañana haya, ni que mañana no haya una batalla naval, sea cual sea la alternativa que tenga lugar mañana. Pero es necesario que mañana ocurra o no ocurra una batalla naval. En otras palabras, la necesidad consiste en la imposibilidad de salir de las alternativas de una contradicción, no en el verificarse de una u otra de dichas alternativas. Aristóteles no advierte aquí que, si la alternativa es necesaria, esta no puede ser más que alternativa, es decir, no puede decidirse ni en un sentido ni en otro, de modo que sería necesaria precisamente su indeterminación. Y mañana no podría ni haber ni no haber una batalla naval. De todas formas, la solución de Aristóteles y toda la discusión del caso muestran claramente la preferencia que concede él a una de las dos modalidades fundamentales de las proposiciones, que es precisamente a la necesidad. La otra modalidad de que habla y que también se ha mantenido tradicional en la lógica es la de la posibilidad. Esta posibilidad la define Aristóteles como no imposibilidad, o sea, como simple negación de la necesidad negativa. Imposibilidad significa precisamente necesidad de que no sea. Y solo a base de esta definición de lo posible puede decir él que también lo necesario es posible, porque lo que es necesariamente no debe ser imposible. Pero la reducción de lo posible a no imposible demuestra cómo se ha perdido por completo en la lógica de Aristóteles aquel significado de la posibilidad que Platón había explicado como fundamento de la dialéctica. Los analitici primi contienen la teoría aristotélica del razonamiento. Según Aristóteles, el razonamiento típico es el deductivo o silogismo, definido como un discurso en el que, planteadas algunas cosas, se distinguen otras por necesidad. Las características fundamentales del silogismo aristotélico son: 1. Su carácter mediático, y 2. Su necesidad. El carácter mediato del silogismo depende del hecho que el silogismo es la contraparte lógico-lingüística del concepto de sustancia. En virtud de ello, la relación entre dos determinaciones de una cosa se puede establecer solo sobre la base de lo que la cosa es necesariamente, o sea, de su sustancia. Por ejemplo, si se quiere decidir si el hombre es mortal, no se puede más que mirar a la sustancia del hombre, a lo que el hombre no puede no ser, y razonar así: todo animal es mortal, todo hombre es animal, luego todo hombre es mortal. La determinación animal, necesariamente incluida en la sustancia hombre, permite concluir en la mortalidad del propio hombre. En este sentido se dice que la noción animal hace de término medio del silogismo. Este representa en el silogismo la sustancia, o la causa o la razón, que solo hace posible la conclusión. El hombre es mortal, ¿por qué? Y solo porque es animal.
Por tanto, el silogismo tiene tres términos: el sujeto, el predicado de la conclusión y el término medio. Pero la función del término medio es la que determina las figuras del silogismo. En la primera figura, el término medio hace de sujeto en la primera premisa y de predicado en la segunda, como en el silogismo acabado de citar. En la segunda figura, el término medio hace de predicado en ambas premisas. Ninguna piedra es animal, todo hombre es animal. Luego, ningún hombre es piedra. En esta figura, una de las premisas y la conclusión son negativas. En la tercera figura, el término medio hace de sujeto en ambas premisas. Por ejemplo, todo hombre es sustancia, todo hombre es animal. Luego, algún animal es sustancia. En esta figura, la conclusión es siempre particular. Cada una de las tres figuras se divide luego en una variedad de modos, según sean las premisas universales o particulares, afirmativas o negativas. Aristóteles desarrolló esta casuística de los modos silogísticos que luego, en la lógica medieval, encontraría su complemento incluso en relación con los desarrollos que la lógica misma experimentó en la antigüedad por obra de los aristotélicos y de los estoicos. El silogismo es, por definición, deducción necesaria. Por eso, su forma primaria y privilegiada es el silogismo necesario, que Aristóteles llama también demostrativo o científico. De los silogismos necesarios, la primera o mejor especie es la de los silogismos ostensivos, que Aristóteles contrapone a los que parten de una hipótesis. Estos últimos no son los que luego se llamarán hipotéticos, en los que la premisa mayor está constituida por una condicional, sino aquellos cuya premisa mayor no es la conclusión de otro silogismo si es evidente de por sí, sino que se emplea por vía de hipótesis. Uno de estos silogismos es el que opera la reducción al absurdo. Entre los silogismos ostensivos, los más perfectos son los silogismos universales de la primera figura, a los cuales se puede reducir todas las otras formas del silogismo. Por último, del silogismo deductivo se distingue el silogismo inductivo o inducción, que es otra de las dos vías fundamentales por las cuales el hombre alcanza las propias creencias. La inducción, según Aristóteles, es una deducción que, en lugar de deducir un extremo de otro mediante el término medio, por ejemplo, la mortalidad del hombre mediante el concepto de animal, como hace el silogismo verdadera y propiamente tal, deduce el término medio de un extremo, valiéndose del otro extremo. Por ejemplo, después de haber constatado que el hombre, el caballo y el mulo, primer término, son animales sin bilis, término medio, y que el hombre, el caballo y el mulo son longevos, segundo término, deduce que todos los animales sin bilis son longevos, en cuya conclusión aparece el término medio y un extremo. El ser sin bilis es, en este caso, el término medio porque es la razón o la causa, por la que el hombre, el caballo y el mulo son longevos. La inducción es válida solo si se agotan todos los casos posibles. Si, en el ejemplo propuesto, el hombre, el caballo y el mulo son todos los animales sin bilis. De ahí que la inducción sea de uso limitado y no pueda suplantar al silogismo deductivo, aunque para el hombre es un procedimiento más fácil y claro. Por eso afirma Aristóteles que la inducción puede usarse no en la ciencia, sino en la dialéctica y en la oratoria, es decir, como instrumento de ejercicio o de persuasión. En los secundi analitici, Aristóteles examina las premisas del silogismo y el fundamento de su validez. Aristóteles parte del principio que toda doctrina o disciplina deriva de un conocimiento preexistente. Para que el silogismo concluya necesariamente, las premisas de donde deriva deben también ser necesarias, y para ser tales han de ser, por sí mismas, principios verdaderos, absolutamente primeros e inmediatos, y respecto a la conclusión, más cognoscibles, anteriores a la conclusión y causas de ella. Inmediatos quiere decir que son indemostrables, como evidentes por sí mismos, ya que si no fueran tales, serían principios de los principios y así sucesivamente hasta el infinito. Algunos de estos principios son comunes a todas las ciencias, otros son principios de cada ciencia. Común es, por ejemplo, el principio:
Si de dos objetos iguales se sustraen objetos iguales, los restos son iguales. En cambio, son propios los siguientes principios de geometría. Línea tiene una naturaleza de esta manera. La línea recta tiene una naturaleza de esta manera, etc. Pero los principios, sobre todo los principios propios, según Aristóteles, no son sino definiciones, y las definiciones son posibles solo de la sustancia o de la esencia necesaria. La validez de los principios en que se funda la ciencia consiste, pues, en ser ellos expresión de la sustancia, o mejor aún, del género de sustancia sobre las que versa una ciencia particular. Y como la sustancia es causa de todas sus propiedades y determinaciones, como los principios son causa de las conclusiones que el silogismo deriva de ellos, todo el conocimiento es conocimiento de causas. Como ya dijimos a propósito de la ética, Aristóteles admite un órgano específico para la intuición de los primeros principios, que es el intelecto, una de las virtudes dianoéticas, esto es, de los hábitos superiores relacionados del hombre. Como virtud o hábito racional, el intelecto no es una facultad natural e innata, sino, como todas las demás virtudes, se forma gradualmente mediante la repetición y el ejercicio. En particular, el intelecto se forma a partir de la sensación. De la sensación deriva el recuerdo, y del recuerdo, renovado de un mismo objeto, hace la experiencia. Luego, sobre la base de la experiencia, se llega a captar la sustancia, que es una e idéntica en un conjunto de objetos. Entonces se tiene el intelecto, que es el principio del arte de la ciencia. Consecuentemente, el conocimiento sensible condiciona, según Aristóteles, la adquisición del intelecto de los primeros principios y, por ende, de toda la ciencia, pero no condiciona la validez de la ciencia. Esta validez es, según Aristóteles, completamente independiente de las condiciones que permiten al hombre conseguir la ciencia y consiste únicamente en la necesidad de los primeros principios y en la necesidad de las demostraciones resultantes de los mismos. Mientras los primi y secundi analyticisti tienen por objeto la ciencia, los tópicos tienen por objeto la dialéctica. La dialéctica se distingue de la ciencia por la naturaleza de sus principios. Los principios de la ciencia son necesarios, o sea, absolutamente verdaderos. Los principios de la dialéctica son probables, es decir, parecen aceptables a todos o a los más, o a los sabios, y entre estos, o a todos o a los más ilustres y señalados. En principios de este género se fundan los razonamientos empleados en la oratoria forense o política, que Aristóteles estudia en la retórica, o en las discusiones o en los discursos hechos sencillamente para ejercitarse en el arte de razonar. La mayor parte de los tópicos está dedicada al estudio de los argumentos que se emplean en las discusiones. Como ya se ha dicho, los tópicos de Aristóteles son, en su cuerpo principal, la primera formulación de la lógica aristotélica, concebida por el bajo el influjo del platonismo, que afirmaba la discusión dialógica como único método de investigación. El análisis de Aristóteles tiende sustancialmente a aislar, distinguir, clasificar y evaluar en su valor demostrativo, esto es, respecto a las formas correspondientes del silogismo científico, los lugares lógicos, o sea, los esquemas argumentales que puedan emplearse en la discusión. En el ámbito de la dialéctica, tienen también cabida y debido reconocimiento los problemas, pues estos, en cuanto se constituyen por una pregunta que pueden tener dos respuestas contradictorias, no nacen, ni donde se trata de deducir consecuencias necesarias de premisas necesarias, como ocurre en la ciencia, ni a propósito de lo que a nadie parece aceptable, sino precisamente en la esfera de lo probable, que es la propia de la dialéctica. De modo que la que le había parecido a Platón la ciencia filosófica por excelencia, la dialéctica, queda confinada en Aristóteles a una zona marginal de la ciencia, inferior a ella, y adquiere un significado totalmente distinto. Verdad es que la dialéctica platónica no tiene el carácter de necesidad que Platón atribuye a la ciencia, pero no lo tiene porque tampoco lo tiene el ser que es objeto de la misma y que Platón define como posibilidad. Así, pues, la ausencia de necesidad, que es para Aristóteles la deficiencia fundamental de la dialéctica platónica, que él llama silogismo débil,
no es tal para Platón, que la considera, por el contrario, como condición indispensable para que el procedimiento dialéctico pueda someter a crítica sus propias premisas y cambiarlas oportunamente según la complejidad del objeto. Por último, en las refutaciones, elencos, sofísticas, Aristóteles examina los razonamientos refutadores o erísticos de los sofistas. Aristóteles entiende por razonamientos erísticos aquellos cuyas premisas no son ni necesarias, como las premisas de la ciencia, ni probables, como las de la dialéctica, sino solo aparentemente probables. Los argumentos erísticos, que Aristóteles llama sofismas y que los latinos designaron con el término de falacie, los divide Aristóteles en dos grandes grupos: los que dependen del modo de expresarse y los que son independientes del mismo. Ejemplo de los primeros es la anfibolía, que consiste en el uso de expresiones de doble sentido y que se interpretan unas veces en uno y otros en otro de dichos significados. Por ejemplo, cuando se dice, lo que debe existir es bueno, pero el mal debe existir, luego el mal es bueno. El debe existir en la primera premisa se interpreta como lo que es deseable que exista y en la segunda como lo que es inevitable. Un ejemplo de la segunda clase de falacias es la petición de principio, que consiste en aceptar de modo disimulado como premisa de la demostración lo que habría que demostrar.